El ascenso de Nyx. 4 años en el fuego. Año 1. La carnicería del purgatorio. Cuando Elias Banner murió, no hubo luz, ni paz, solo el hedor a azufre y la cacofonía eterna de la ciudad pentagrama. Elias había sido un cirujano de guerra en vida, acostumbrado a cortar y coser bajo presión, a tomar decisiones de vida o muerte con la mente fría. En el infierno, renació como un pecador espigado con la apariencia de un demonio esquelético envuelto en harapos oscuros, sus ojos, dos cuencas vacías que, en momentos de poder, ardían con una luz violeta fría. Se hizo llamar Nyx. Los primeros 6 meses fueron el infierno dentro del infierno. Nyx no tenía fuerza bruta, pero tenía audacia y una mente metódica. Rápidamente se dio cuenta de la moneda de cambio: las almas y la debilidad. Encontró un nicho en las peleas de territorio callejeras. No luchaba, estudiaba. Analizaba los patrones de ataque, los puntos débiles y, lo más importante, la psicología del terror. Un pecador aterrorizado era un blanco fácil. Su primer contrato de alma importante fue con un demonio fornido y estúpido, el Mazo, que dominaba un pequeño círculo de combate ilegal. Nyx le ofreció una sustancia que había destilado con sus conocimientos químicos, una mezcla de dolor potenciado y euforia. Un nuevo narcótico que aumentaría la fuerza y el frenesí de sus luchadores. A cambio, Nyx pedía una parte minúscula de las almas ganadas y total autonomía sobre la logística de las drogas. El Mazo aceptó, cegado por las promesas de invencibilidad. Año 2. El desapego metódico. El Mazo se volvió dependiente del néctar de Nyx, y sus luchadores se volvieron máquinas de matar. Nyx observó cómo la sustancia corroía la mente y el alma del Mazo, volviéndolo errático y paranoico. Nyx siempre operaba con un desapego absoluto. No había simpatía, ni odio, solo cálculo. Cuando el Mazo intentó traicionarlo, Nyx ni siquiera alzó la voz. Simplemente dejó de suministrarle su droga especial. En medio de un combate, el Mazo se derrumbó en un ataque de abstinencia. Nyx apareció, con sus ojos violetas brillando, y recogió la derrota del demonio. La adicción es un lazo más fuerte que la lealtad, y la necesidad siempre prevalecerá sobre el sentimiento, fue el primer lema que Nyx grabó en su ahora creciente imperio. Nyx tomó el control de los circuitos de lucha, renombrándolos el Coliseo del Vacío. No era un peleador, era el promotor, el dueño, y el proveedor. Se rodeó de esbirros tan desalmados como él, asegurándose de que su jerarquía se basara en el miedo y la eficiencia, nunca en la afectividad. Año 3. La expansión implacable. El negocio de Nyx creció exponencialmente. Sus nuevas drogas, que incluían éxtasis sombrío y furia líquida, no solo potenciaban a los demonios, sino que garantizaban la esclavitud de sus almas a través de la dependencia química y mágica. Él las diseñaba para ser intrínsecamente ligadas a contratos menores de alma que se activaban con el uso continuo. Su influencia atrajo la atención de los overlords establecidos, en particular de Carmilla Carmine, interesada en la demanda de armas que generaban sus peleas, y de Valentino, quien veía en las drogas un medio para controlar aún más a sus estrellas. Nyx se reunió con ellos, siempre con una sonrisa seca que parecía un error estructural en su rostro óseo. Su implacabilidad se mostró en su fría negociación. No vendería sus fórmulas, solo el producto final, y su territorio de combate y narcotráfico era inviolable. Cuando Valentino intentó un juego de poder sutil, Nyx simplemente expuso una debilidad crítica en la cadena de suministro de un negocio menor de Valentino, demostrando que había estado vigilándolo. El mensaje era claro: no toques mis fichas. Su poder se manifestaba como una sombra tangible y fría. Podía convocar un eco del dolor que sintió en su propia muerte para paralizar a sus oponentes, y sus manos de esqueleto ahora podían canalizar energía para desintegrar almas menores. Su sigilo, un cráneo con 2 agujas entrelazadas, era ahora temido en las calles. Año 4. El Overlord Nyx. Finalmente, llegó el momento. Nyx había acumulado suficiente poder y almas de pecadores, tanto de sus luchadores como de los clientes de sus drogas, para desafiar a un Overlord. Su objetivo, un demonio conocido como el Barón, que controlaba la logística de transporte y los suministros de bienes ilícitos, el cuello de botella de la economía de Nyx. El enfrentamiento no fue una batalla épica, fue una ejecución calculada. Nyx no usó la fuerza bruta, usó el mercado negro y la traición. Inundó el territorio del Barón con una dosis de su nueva droga de corte de suministro, volviendo a los demonios del Barón contra él en una orgía de paranoia y violencia autodestructiva. Cuando Nyx finalmente se enfrentó al Barón en el centro de su cuartel general en llamas, el Barón le suplicó por su vida, ofreciéndole su imperio y su alma.
Nix se acercó, la luz violeta de sus ojos más intensa que nunca, y su voz sonó, no con rabia o triunfo, sino con la indiferencia del destino. Los sentimientos son un lujo que no puedo permitirme, varón. Tú fracasaste por la avaricia. Yo triunfaré por la eficiencia. Nix tomó el alma del varón, sintiendo la oleada de poder y la solidificación de su estatus. El pecador Elias Bane había desaparecido por completo. Solo quedaba Nix, el nuevo y audaz overlord de los combates y narcóticos. Su imperio se expandió. Ahora era el maestro de las peleas ilegales y la fuente de la mayor parte de las sustancias de alteración mental en Ciudad Pentagrama. Se sentó en su trono hecho de jeringas gigantes y huesos forjados, observando el caos que había creado. Nix no buscaba redención, ni reconocimiento, ni amor. Solo buscaba una cosa: control absoluto sobre el caos. Y en el infierno, ese control se medía en almas y adicciones. Era el epítome del desapego y, por ello, el más peligroso. El desafío de Nix. Un overlord de hierro y hueso. El hambre de expansión. Tras consolidar su control sobre los combates del vacío y la red de narcóticos, Nix no mostró signos de saciedad. Su mapa del infierno, una proyección etérea de su mente, se tiñó lentamente de un ominoso violeta. No le interesaba el lujo o el placer, solo la influencia y el control sobre los flujos de poder, recursos y, sobre todo, almas. Sus lugartenientes, demonios menores cuya lealtad era forzada por la adicción a sus sustancias o por el miedo a su frío intelecto, comenzaron a extender las redes de Nix. Establecieron nuevos coliseos del vacío en territorios adyacentes, y sus sustancias se infiltraron en cada estrato de la sociedad del infierno, desde los demonios de las calles hasta los estratos más altos de pecadores y demonio. Cada dosis era una pequeña hipoteca del alma, un hilo invisible que se unía al grimorio de Nix. Los overlords de la vieja guardia gruñeron. Consideraban a Nix un advenedizo, un rey de las drogas sin la gracia o la historia de un demonio mayor. Pero la velocidad de su expansión y la inquebrantable lealtad, o control, de sus súbditos eran innegables. La primera mesa redonda. Una demostración de frialdad. La primera reunión con los overlords más influyentes fue una trampa, una invitación a la mesa de los mayores para evaluarlo y, si era posible, humillarlo. Pox, Valentino y Velvete, ¿los ves?, estaban presentes, junto con Rosie, Mammon y, por supuesto, Alastor, el demonio radio, cuya presencia siempre era un enigma. Nix apareció vestido con sus ropas oscuras y sencillas, su bastón con el frasco púrpura un punto focal. Se sentó sin saludar, sus ojos vacíos escaneando a cada overlord, como un cirujano evaluando un caso complejo. Pox, siempre el primero en el ataque, proyectó una imagen de uno de los coliseos del vacío, burlándose. Así que este es el gran imperio de nuestro nuevo overlord, ¿eh? Un montón de adictos peleándose como perros por las sobras. ¡Qué patético! Valentino se rió, su voz untuosa. Mis talentos al menos tienen glamour, Nix. Lo tuyo es, bueno, sucio. ¿Cómo puedes esperar respeto cuando tu dominio es la desesperación y la miseria de los más bajos? Nix dejó que el murmullo de las risas y las críticas se extinguiera. Luego, su voz, una raspadura baja que resonaba con una quietud inquietante, llenó la sala. Desesperación, miseria, son herramientas, Valentino. ¿Crees que la lujuria es menos desesperada? ¿O que la fama que fabricas no es un opio para el alma tanto como mis elixires? Cada uno de ustedes vende una forma de esclavitud, una evasión de la realidad del infierno. Yo soy solo más honesto al respecto. Y más eficiente. Miró a Valentino, sus ojos violetas parpadeando por un instante. Tus estrellas dependen de tu atención y tu control, ¿no es así? Sin ti, se desvanecen. Mis adictos, seguirán buscando el éxtasis, y yo seré quien lo provea, contigo o sin ti. La necesidad es un cliente mucho más leal que el deseo forzado. La sonrisa de Valentino se crispó, una expresión rara de incomodidad en su rostro. La observación de Nix había golpeado un nervio sensible sobre el control de sus propios talentos. Velvete, siempre buscando una debilidad, intervino con un desdén fingido. Oh, qué filosofía tan profunda. ¿Realmente crees que esa mierda impresionará a la gente de verdad? No tienes estilo, ni carisma, Nix. Eres solo, un traficante glorificado. Nix giró su cráneo hacia ella. El estilo es una distracción. El carisma es una máscara para manipular emociones. Las emociones son una debilidad. ¿Crees que me importa la impresión? Me importa la respuesta. Mis sustancias alteran la percepción, Velvete. Mis luchas canalizan la agresión. Yo no vendo imágenes. Vendo estados alterados.
Y en un lugar donde la realidad es un infierno, un estado alterado es el bien más preciado. ¿Qué vendes tú? ¿Una tendencia que morirá con el próximo ciclo de moda? Mi producto es eterno. El escape. Velvete se quedó sin palabras, su expresión de burla reemplazada por una mueca de disgusto y una pizca de miedo. Sus argumentos se basaban en la superficialidad, y Nix había desnudado esa superficialidad con una precisión escalofriante. El encuentro con Alastor. El juego de las sombras. Alastor, que había estado observando todo con su sonrisa perpetua y ojos brillantes, finalmente se dirigió a Nix. Sus ojos se abrieron un poco, un raro gesto. Fascinante, Alastor ronroneó, su voz distorsionada por estática. Un nuevo peón en el tablero, y uno que se niega a jugar según las reglas conocidas. Tus métodos son, directos. Sin adornos. Sin el florecimiento que hace que el caos sea tan, entretenido. Pero el control es un arte, ¿no es así? Nix lo miró fijamente. Alastor era diferente. Sus palabras no buscaban humillar, sino analizar. El caos es una herramienta. La anarquía es desordenada, ineficiente. El verdadero arte es tomar el caos y canalizarlo, darle una estructura, un propósito. Mis peleas controlan la violencia inherente. Mis drogas controlan la desesperación. Es el caos bajo mi dirección. Alastor inclinó la cabeza, su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. Y sin embargo, tu método es la dependencia, continuó Alastor. Enganchas a tus súbditos a una cadena química, no a una ideología o un contrato complejo. Parece simple para un overlord de tu calibre. ¿No crees que un alma forzada por la necesidad es menos valiosa que una atada por el miedo o el deseo de poder? Nix respondió sin pestañear. El miedo es volátil. El deseo de poder es egoísta y eventualmente lleva a la traición. La necesidad es fundamental. Es el motor de toda acción. Mis almas no están forzadas. Están satisfechas en su adicción. Ellos buscan mi producto porque lo necesitan. Y si lo necesitan, me necesitan a mí. No hay traición posible si tu alma depende de cada dosis. Los ojos de Alastor se estrecharon un poco, la estática a su alrededor crepitó con más intensidad. Había algo en la lógica inquebrantable de Nix que parecía resonar con una parte oscura de él, o quizás desafiarla. El demonio radio era un maestro de la manipulación y la dependencia emocional, pero Nix operaba en un plano puramente químico y metódico. Tus métodos son primitivos pero efectivos, Alastor. Tú disfrutas el espectáculo de la destrucción, yo disfruto el control sobre el acto. No somos tan diferentes. Ambos somos arquitectos de la servidumbre, solo que yo no pretendo ofrecer libertad a cambio. Alastor dejó escapar una risa silenciosa y seca, un sonido de radio vieja. Quizás tengas razón, pequeño espectro, dijo Alastor, sin rastro de burla en su voz, solo una curiosidad escalofriante. El juego se vuelve más interesante con jugadores como tú. Los demás Overlords se quedaron en silencio. Habían presenciado no una humillación, sino una declaración de guerra fría. Nix no era solo un traficante, era un estratega implacable que no temía a nadie, y sus palabras eran puñales helados que cortaban las ilusiones de poder y control de los demás. La expansión de Nix apenas había comenzado, y el infierno sentiría el peso de su ambición calculada. El precio de la adicción. La sombra de Nix y el interés en el paraíso fallido. La deuda de sangre y alma. En los distritos más sórdidos de Ciudad Pentagrama, la sombra de Nix se extendía mucho antes que él mismo. Sus distribuidores, figuras encapuchadas y silenciosas, se movían entre las callejuelas con sus botes de éxtasis sombrío y furia líquida. La demanda era insaciable. Un pecador demonio con rasgos de murciélago, llamado Styx, se arrastraba por un callejón, sus ojos inyectados en sangre. Hacía días que no tenía una dosis de éxtasis sombrío, y su cuerpo temblaba con espasmos. Vio a uno de los emisarios de Nix. Por favor, por el infierno, solo una dosis. Suplicó Styx, con la voz rota. No tengo almas ahora, pero te juro que... El emisario, una silueta delgada con la insignia de Nix, un cráneo con 2 agujas, brillando en su pecho, levantó una mano esquelética. Su voz era un susurro gutural, amplificado por Nix de alguna manera. Las promesas son aire. Los juramentos son cenizas. El precio de Nix es el alma. ¿Tienes algo más? Styx rebuscó en sus bolsillos, sacando algunas monedas oxidadas y una baratija sin valor. Esto es todo lo que tengo. Lo conseguiré, lo juro. Solo una dosis. El emisario inclinó su cabeza huesuda. Nix no acepta limosnas.
Nix no acepta deudas sin garantías. Nix acepta servicios. Styx levantó la vista, una chispa de esperanza desesperada en sus ojos. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Nix busca información. Datos. Debilidades, continuó el emisario, la voz de Nix ahora ligeramente audible en el éter. Hay un nuevo establecimiento que ha captado el interés de mi maestro. Un lugar ridículo llamado, el Happy Hotel. La princesa del infierno, la ingenua Charlie Morningstar, ha abierto sus puertas a la redención. Nix quiere saber si esa redención puede ser capitalizada. Styx se estremeció. El Hotel Azvin era un chiste para muchos, pero también un tabú. Se rumoreaba que Alastor estaba allí. No, no puedo ir allí, es peligroso, balbuceó Styx. La figura del emisario se agigantó ligeramente, y la voz de Nix resonó con una frialdad glacial en la mente de Styx. ¿Peligroso? ¿Más peligroso que la agonía de la abstinencia? ¿Más peligroso que la desintegración de tu propia alma por el vacío que te carcome? No hay más opción, Styx. Trae información útil sobre el hotel, sus habitantes, sus vulnerabilidades. Sobre la princesa y sus debilidades emocionales. Si lo haces, recibirás tu dosis. Si no, bueno, el vacío es un lugar amplio. Styx, temblando, asintió vigorosamente. La promesa de la droga era demasiado fuerte para resistir. Se arrastró lejos, una marioneta más en el gran diseño de Nix. La metodología despiadada. Este era el modus operandi de Nix. No mataba por placer como algunos overlords. Él explotaba la necesidad. Cada pecador que se acercaba a sus emisarios sin dinero ni almas era transformado en un informante, un espía, o un peón para socavar pequeños negocios rivales. En otra ocasión, un demonio menor, Gerub, un glotón que había apostado y perdido su alma en un juego de dados amañado por uno de los secuaces de Nix, fue arrastrado ante el propio Overlord. Nix se sentó en su trono de jeringas, sus ojos violetas fijos en Gerub. «Has consumido mis productos, Gerub», dijo Nix, su voz calmada y sin emoción. «Disfrutaste el vuelo. Y ahora, tu deuda es conmigo. Un alma que ya no tienes. Una deuda impagable». Gerub se arrodilló, suplicando. «Por favor, señor Nix. No lo sabía. Perdí todo. No me quede nada». Nix alzó su bastón, el frasco de éter púrpura brillando. «Todo pecador tiene algo. Cada pecador tiene un propósito. Tu propósito, Gerub, es ser un ejemplo. Un recordatorio para otros de que la deuda con Nix no se desvanece. Sin alma, no tienes valor para mí como pecador. Pero tu cuerpo y tu esencia aún pueden ser útiles. En el Coliseo del Vacío, siempre hay espacio para un nuevo luchador, que no pelea por su alma, sino por el dolor perpetuo». Gerub gritó de horror cuando los esbirros de Nix lo arrastraron. No iba a morir, sino a ser un saco de boxeo viviente, mantenido con vida por los elixires de Nix, pero sin la esperanza de una dosis que le diera placer. Solo dolor, para advertir a los demás. La crueldad de Nix no era sádica, era educativa. El enigma del Happy Hotel, la existencia del Happy Hotel había llegado a los oídos de Nix a través de sus redes de información. Inicialmente lo descartó como una tontería. La redención en el infierno era un concepto risible, una debilidad. Pero los rumores persistían, y el nombre de Alastor estaba vinculado a él. Y Alastor era un factor de caos que Nix prefería controlar o al menos comprender. Sentado en su trono, Nix revisaba informes. Uno hablaba de un pequeño milagro. Un demonio había mostrado cambio de comportamiento después de pasar tiempo en el hotel. Otro informaba que la princesa Charlie creía firmemente en su misión, a pesar de las burlas. La esperanza, la redención, murmuró Nix para sí mismo, su voz un eco. Son emociones poderosas. Pueden ser manipuladas, igual que la desesperación. Si la redención puede ser una droga, una nueva forma de control de almas, entonces tiene un valor incalculable. ¿La princesa es una traficante de sueños? ¿Y qué ocurre si esos sueños se rompen? La mente de Nix, calculadora y fría, comenzó a trabajar. Si Charlie lograba la redención, ¿qué significaría para la población del infierno? ¿Menos almas para explotar, o quizás, una nueva puerta de entrada? Si sus esfuerzos fracasaban, ¿qué nivel de desesperación provocaría? Esa desesperación sería una mina de oro para Nix. Envió más espías. No buscaba sabotear el hotel directamente, todavía no. Buscaba entender la mecánica de la redención. Quería saber si era una fachada, una debilidad a explotar, o una amenaza potencial para su imperio.
Quería conocer la composición química de esa esperanza y cómo podría ser sintetizada, diluida o, mejor aún, corrompida. El Apio Tel era un experimento, y Nix, el científico más despiadado del infierno, lo observaba con un interés quirúrgico. La princesa Charlie podría ser una herramienta invaluable, o una debilidad exquisita. Y Nix, con su desapego absoluto, estaba dispuesto a descubrirlo.